Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y en esta noche de miércoles vamos a presentarles a ustedes un testimonio de vida. El testimonio de un papá que ha vivido durante 20 años al lado de un hijo discapacitado. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles han sido esos obstáculos que ha tenido que vencer? ¿Cuáles han sido los retos que le han permitido sacar a su hijo adelante? Con este tema, es un buen tipo mi viejo. La historia de amor de Manuel Torres Inchaurregui por Bruno, su hijo con discapacidad. Querido Manuel, ¿cómo estás? Gracias por estar en Carpe Diem. Querido amigo Abel, ¿cómo estás tú? Con el gusto de saludarte y saludar a todo tu auditorio. Manuel, vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo empieza esta experiencia llamada Bruno? ¿En qué momento de la vida te das cuenta que la misma vida te da una oportunidad de ser padre, pero de ser un padre diferente? Platícanos. Mira, mi querido Abel, voy a hablar desde el corazón con las experiencias que he tenido. Para empezar, Bruno es hasta el momento, mi único hijo biológico. Tengo 3 hijos, pero Bruno es mi único hijo biológico. Soy una persona que no toma, que no fuma, que no lleva una vida disipada. Y en el momento en que nos dan el diagnóstico de que Bruno tenía una discapacidad, voy a también aprovechar este espacio para ir utilizando el lenguaje, que es el lenguaje incluyente. Bruno es una persona con discapacidad y pues resulta que ya se imaginarán todos ustedes que cómo fue ese primer shock emocional. Y yo hoy lo puedo decir como anécdota, me molesté con el Ser Supremo, me molesté con la sociedad, me molesté conmigo mismo, de que cómo era posible que llevando una vida sana pudiera engendrar una persona con alguna discapacidad. Vino a mi mente muchas anécdotas de personas que en mi vida he conocido, que tienen adicciones o que llevan una vida muy disipada y han tenido hijos normales o hijos convencionales, como es la palabra adecuada. ¿Y por qué yo no? Todo inició un 11 de julio, hace 20 años ya, y el diagnóstico era que nos decían los doctores especializados que mejor buscara en dónde velar a mi hijo, porque no llegaría más allá de las 12 de la noche del día en que nació. Pero después de esos minutos de reclamo hacia mí mismo, vino esa claridad de decir, tengo en mi vida a alguien. Y platiqué con su mamá y tomamos la decisión de seguir el camino hasta donde Dios quisiera. Somos personas de fe, somos personas creyentes, nos reconciliamos con ese Ser Supremo y dijimos, pues hasta donde tenga que ser. Así empezó la historia. Para no hablar tantos detalles, te he de comentar que estuvo en la unidad de cuidados intensivos del Seguro Social, porque cabe hacer mención que la única institución médica que tenía los aparatos adecuados era justamente el Seguro Social, por encima de hospitales particulares, amigo. ¿Cuál fue el diagnóstico, Manuel? ¿Cuál fue el diagnóstico de Bruno? La gente que me conoce sabe que bromeo mucho con el tema de la discapacidad. Bruno nació con un soplo en el corazón. La infección que le dio en el ombligo derivó en meningitis, lo cual llevó tuvo también hidrocefalia,
tuvo la meningitis que derivó en la parálisis cerebral y obviamente todo esto le afectó el sistema músculo-esquelético. Entonces, yo digo, estaba para tirarlo a la basura, la verdad. No había muchas posibilidades. Por eso digo que hablo muy en broma del tema de la discapacidad, porque por donde lo viéramos, pues había condiciones muy poco probables de sobrevivencia. Pero mira, afortunadamente, la parálisis cerebral con atrofia muscular fue lo que pues quedó en Bruno. Ese es el diagnóstico que tiene, amigo. ¿Cómo lograste sobreponerte a esta actitud de negación y de renegar de esta situación que estabas viviendo, Manuel? ¿Cómo lo lograste? Quizá mis palabras suenen muy románticas, pero yo creo que uno da todo por sus hijos y justamente da ese voto de confianza a que algo puede pasar positivo y si llegara a ser negativo, pues también aceptarlo con el dolor, pero al mismo tiempo con la madurez suficiente. La otra, tengo que decirlo también, que más adelante hablaremos sobre el tema, pero la otra tengo que ver la fortaleza que tuvo su madre también para enfrentar esta situación de dolor. Y nos hicimos uno solo al grado de que nos fuimos literalmente a vivir al hospital para poder ver a mi hijo a través de un cristal 15 minutos al día y estar pendientes por si llegaba a suceder el deceso. Entonces, eso fue lo que me hizo sobreponerme y yo creo que la fe en pensar de que eh, nos han educado, amigo, quiero mencionar esto, fíjate que nos han educado a tener lo perfecto. Los padres nos educan a tener una buena casa, a tener un buen trabajo, a tener una novia o un novio guapo, a tener dinero, pero no nos educan a recibir lo imperfecto en nuestras vidas. Y yo creo que esa fue una gran experiencia para mí, el saber que mi primer hijo biológico venía con una imperfección, pero era mi hijo, era producto de esta unión de amor con su madre, y pues eso fue lo que nos sacó adelante, amigo. Sí. Oye, Manuel, cómo lograste integrarte en esta nueva forma de vida a la sociedad? Es decir, cuando ustedes interactuaban con las demás personas, iban a reuniones, llevaban a Bruno, era difícil, era complicado el estar con la gente y decir, bueno, Bruno es parte de mí con esta condición. Hasta la fecha no lo es, hasta la fecha no la es, y muy respetuosamente quiero platicar un poquito de esa experiencia. Nosotros como familia, como padres, tuvimos un ciclo que terminó con la separación y yo me quedé con Bruno después. Tuvimos algunas dificultades al principio, yo creo que como todas parejas. Y después de esa separación, para mí, para su servidor, pues vino otro siguiente caos, que era cómo voy a sacar adelante yo solo a mi hijo en un mundo que no acepta tanto la imperfección y que desafortunadamente no tenemos las condiciones de transporte, de movilidad, de empatía. Y va a parecer algo chistoso, pero está más aceptado el hecho de que una femenina se convierta en madre soltera a que un masculino se convierta en padre soltero. Lo primero que te dice la sociedad es, de seguro te dejaron por borracho, por golpeador, por mala persona, pero nosotros siempre cuidando los detalles, reservando nuestra vida. ¿Qué edad tenía Bruno cuando te hiciste cargo tú solo de él? Es decir, cuando te separaste de tu esposa, ¿y cuáles fueron esos retos, esos obstáculos que tuviste que vencer, Manuel? Muy bien. Bruno tenía 8 años
cuando sucedió esta separación. Y el primer reto al que me tuve que enfrentar es decir, ¿qué hago? ¿Cuido a mi hijo, que depende al 100% de mí, o sigo en mi vida laboral como yo lo llevaba? En ese tiempo yo era director de operaciones en una fábrica textil, tenía un muy buen sueldo, tenía un buen estatus social, económico, y de la noche a la mañana pues tuve que tomar una decisión en decir, ¿cómo puedo seguir generando economía para cuidar a mi hijo y al mismo tiempo tenerlo a mi lado en donde sea aceptado? Porque obviamente no lo podía llevar a la empresa, obviamente tenía que estar al pendiente por si tenía que cambiarle el pañal, darle de comer en la boca, porque Bruno dependía en ese tiempo al 100% de alguien. Entonces, enfrento la vida social desde cero. Empecé a poner un negocio personal, lo que me generaba un ingreso y al mismo tiempo me permitía estar con Bruno. Conforme me hacías una pregunta, ¿cómo enfrento eso? Buscaba la manera de tener un apoyo económico también, porque imagínense, perdí todo de la noche a la mañana. Buscaba un apoyo económico y resulta que las leyes no estaban adecuadas para poderle dar un apoyo a un hombre que se había convertido en padre soltero. Esa es una. Segunda, la falta de empatía con la comunidad me hacía literalmente sentirme solo. Y por otro lado, que también hoy lo digo de manera de broma, pero en su momento mi propia familia me dio la espalda, porque no es fácil de repente aceptar ayudarte cuando en realidad ellos no tenían ninguna obligación de ayudarme para nada o apoyarme económicamente o algo por el estilo. Hay un miedo, y esa es la palabra, hay un miedo a cuidar a una persona con discapacidad porque no se sienten capaces de poder, ahora sí, convivir con una persona con discapacidad. Y esas fueron las primeras cuestiones a las que yo me enfrenté. Amigos de Cadena Sur, estamos en esta noche hablando con Manuel Torres Inchaurregui Reyes. Él es papá de Bruno en este programa de Carpe Diem. Es un buen tipo, mi viejo, dedicado a los papás en este mes de junio, y él nos está hablando de cuál ha sido su experiencia. Nos ha dado su testimonio de cómo ha él llevado este papel de papá de Bruno, un niño con discapacidad ya de casi 20 años. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en breve aquí en esta noche de Carpe Diem para estar siempre bien. Hola amigos, soy Pedrito. Como ustedes saben, vivimos tiempos de contingencia, pero no será por mucho tiempo. La mejor manera de combatir el COVID-19 es quedándose en casa y seguir las indicaciones de seguridad e higiene. Aunque por ahora estamos separados, seguimos unidos. Protege tu salud y la de todos. Quédate en casa. Sí, quédate en casa. 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 En Jojutla, Hotel Mandala. Amplias habitaciones limpias y sanitizadas. Cuentan con pantalla, cable, wifi y todos los servicios. Además, contamos con estacionamiento y precios accesibles. Hotel Mandala se ubica en calle Prolongación Leiva 110 letra A, muy cerquita de las instalaciones de Telmex. Reserva al 734-344-1128. Hotel Mandala, tu estancia será segura y placentera. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem con este programa especial del Día del Padre. Es un buen tipo, mi viejo. Y estamos hablando con Manuel, papá de Bruno. Él nos ha hablado cómo fue el inicio
en su experiencia con Bruno, nos ha hablado cómo él, cuando Bruno tenía 8 años, él se empezó a hacer cargo él solo debido a la separación con su esposa de Bruno. Y seguramente, Manuel, seguramente en tu papel de papá, en este momento también hay miedos, Manuel, hay temores. ¿Qué dice tu corazón? Definitivamente, siempre va a haber un temor porque yo no puedo pensar como una familia convencional. Sé que no tengo un hijo convencional, que la mayoría de los padres, de las madres, esperan que sus hijos terminen una carrera, que formen un matrimonio, que tengan un buen empleo. Yo estoy muy alejado de esa realidad. Entonces el temor es el día de mañana que mi edad ya no me permita estar al lado de Bruno. Dios no lo quiera, que alguna enfermedad me impida o que yo mismo termine convirtiéndome en un discapacitado. ¿Qué va a ser de la vida de mi hijo si eso sucede? ¿Y qué va a ser de la vida de mi hijo cuando nosotros físicamente ya no estemos presentes? ¿De qué se va a mantener? ¿Cómo va a tener la calidad de vida a la que tiene derecho? Entonces, quiero regresar un poquito al tema. Hablé con su madre, nos dimos cuenta que teníamos también nosotros el derecho de hacer una vida también. Y fíjate que fue muy bonito ese perdonar, ese reencuentro, porque caímos en la cuenta de que nuestros hijos nos van a necesitar siempre. Y que independientemente del tema de la discapacidad, nosotros tenemos que estar ahí. Hoy en día, llevo una relación con la madre de mi hijo, con la pareja de la madre de mi hijo, somos buenos amigos. Yo llevo una relación también con una mujer a la que le llevo 22 años de diferencia, que se ha convertido en mi fortaleza, y nos aceptamos como familia. Por eso es de que sin proponérmelo me convertí en un nuevo modelo de familia. Y mi hijo, en lugar de perder un padre o una madre, hoy en día tiene 2 familias que lo aceptan con mucho amor, que lo apoyan, y en el momento en que nos necesite, creo que estamos ahí todos para poderlo apoyar. Así es de que yo creo que el perdón y el amor forma un punto clave en la vida de mi hijo. ¿Cuál sientes que ha sido el mayor aprendizaje, la mayor enseñanza que te ha dado la vida al ponerte en este contexto como papá de Bruno, Manuel? Definitivamente, amigo, es el perdón. Les comparto a todo el público también que a veces uno quiere criticar todo. A mí no me da pena y muchas veces lloraba de rabia, de impotencia, de ver que no le podía dar a mi hijo la calidad de vida que yo quería. Porque desafortunadamente, hasta para salir a la calle a dar un paseo, te encuentras con rampas inútiles, te encuentras con calles invadidas por ambulantes, te encuentras con espacios que no son incluyentes, te encuentras con una cultura de la sociedad que no acepta la discapacidad como tal. Y llegó el momento en que dejé de criticar y decidí mejor actuar. Empezar a prepararme más en temas de discapacidad, empezar a sumar mi granito de arena y empezar a reconstruir un mundo, o por lo menos un espacio de ciudad en donde mi hijo se sintiera aceptado. Así es de que esa es una de las enseñanzas. Dejé de criticar y decidí mejor actuar. ¿Cómo vive Manuel un Día del Padre? Híjole, amigo, yo creo que para mí todos los días son días del Padre. Manuel es una persona que vive muy agradecida con la sociedad. Yo sé que tengo miles de amigos que me dan un consejo, que me dan su apoyo. Y es curioso, hoy en día
recibo más felicitaciones el Día de la Madre que el Día del Padre. Tengo anécdotas que te puedo mencionar por cientos, donde me han llevado pasteles, me han organizado eventos en donde me sumo yo al festejo del Día de la Madre. Y quiero decirles algo a todas estas personas, a estos padres solteros, y lo digo de corazón y lo digo con respeto. Si en algún momento Manuel tuviera que ponerse minifalda o falda y tacones para ir a festejar un Día de las Madres al lado de mi hijo, sin dudarlo lo haría. Porque yo creo que, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se siente Manuel? Manuel se siente feliz hoy en día, pero más feliz tengo que hacer a mi hijo, que se sienta aceptado, que se sienta amado, y tengo que dejar de sentir culpables a otras personas. Y creo que te vuelves un poco egoísta. Egoísta en el sentido de que me doy cuenta que para que Bruno sea feliz, primeramente tengo que ser feliz yo, tengo que estar sano emocionalmente y mentalmente para poder tener esa paciencia y esa claridad para entender cada día más a mi hijo. Seguramente no los vemos, Manuel, pero como tú, debe de haber muchos papás que están también viviendo una situación así, con hijos discapacitados. Desde tu perspectiva, desde tu trinchera, desde tu experiencia, ¿cuál sería el mensaje para todos ellos? Primeramente, que no tengan miedo. Primeramente, que se den cuenta que cada día está cambiando más la sociedad. Sí, es cierto, amigo. Yo pensé que era la única persona que vivía esta situación hasta que empiezas a involucrarte en un nuevo mundo, por decirlo de alguna manera. Y tengo muchos amigos que por viudez se convirtieron en padres solteros. Tengo muchos amigos que también hoy en día cumplen el doble rol de ser papá y mamá de sus hijos, ya sea por separación, ya sea inclusive por movilidad de acuerdo a su trabajo, que tienen que ir a otros lados y llevan a sus hijos con ellos, o como digo, ¿no? Por viudez puede ser también. Estamos solos. Y creo yo que el peor error que podemos tener es quedarnos callados, tener miedo. Tenemos que romper ese paradigma de que el ser hombre es ser macho y no llora y no sufre. Siempre vamos a encontrar a una persona que nos comprenda. Y yo creo que hoy en día los modelos de familia han cambiado tanto. Hoy en día es válido que un hombre pida también ayuda de otro hombre o de otra mujer para sacar adelante a sus hijos. Y creo que también habemos muchas personas que nos preparamos día con día justamente para también ser guías de otras personas que no saben cómo actuar, como a mí me sucedió hace 20 años, hace 12 años que fue cuando vino la separación. Y definitivamente, el ser humano por sí solo es muy difícil de que salga adelante. Por eso empezamos a crear grupos, clanes, comunidades, colonias, ciudades, para trabajar siempre en equipo. Así es de que no tengan miedo de pedir ayuda, no tengan miedo de mostrar sus sentimientos abiertamente. Yo creo que hoy sería absurdo burlarnos de alguien que muestra su debilidad siendo hombre. El término de machista creo que debe de quedar ya en el pasado. Manuel, ¿qué pasaría si Bruno te deja, si es el primero en irse? Primero, amigo, estoy muy consciente de ello y obviamente sería un dolor, pero lo digo sinceramente, le he dado lo mejor que he podido a mi hijo. He sido en algún momento, pues ahora sí, sus ojos, sus pies, sus manos, sus oídos. He tratado de que él viva tan intensamente la vida que creo que si él se adelantara en este camino, me sentiría satisfecho de haber hecho lo que hice. Por un lado. Por otro lado también hay que estar muy conscientes que cierto tipo de discapacidades son degenerativas
y yo preferiría que mi hijo no sufriera más allá de lo que fuera capaz de merecer. Porque yo creo que ver a mi hijo sufrir por algo más allá no lo soportaría. Y bueno, ¿qué me dejaría? Aparte de todo esto, una gran lección de vida, y me dejaría esta semilla que me sembró cuando nació. Seguiría trabajando, seguiría apoyando todavía a la comunidad y seguiría esforzándome cada día más por crear una ciudad incluyente, por poder sumarme a los proyectos de gobierno de transporte y movilidad, y desde mi área de gestor cultural trabajaría muchísimo más por hacer circuitos incluyentes, porque yo creo que al ver sonreír a un niño con discapacidad en algún evento cultural, estaría viendo la sonrisa de mi hijo y quizá estaría escuchando un gracias. Gracias por seguir trabajando y gracias por no perderte, aunque yo no esté a tu lado. Manuel, todo el equipo de Cadena Sur y de la producción de Carpe Diem, te dejamos este sentimiento de gratitud, de respeto, pero también de admiración hacia tu persona, hacia tu figura, hacia la figura paterna como papá de Bruno. Susana Zaragoza, Paula Loza, Janet Basurto, Eduardo Millán, nuestro director de contenidos Oscar Davis y todos bajo la coordinación general de nuestro compañero Evaristo Torres Ocampo, te damos las gracias por abrirnos tu corazón, por darnos este testimonio de vida, y platícanos cómo quieres despedirte en esta noche de Carpe Diem. Yo que me quiero despedir solamente con una frase: no tengan miedo. Dios nos manda ángeles para que sean nuestros maestros. No nos manda personas imperfectas, nos manda ángeles. Y creo que quienes tenemos la dicha de ser padres, madres de una persona con discapacidad, tenemos un gran reto ante la sociedad, pero también tenemos justamente la mirada de Dios a un lado de nosotros. Dale un beso a Bruno de toda nuestra parte acá. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, lo valoro en el alma. Muchas gracias por esta entrevista. Siempre quedo a las órdenes. Carpe Diem. Nos vemos en la próxima emisión.